tener entre nosotros la palabra del Señor. Nomás lo único que le faltaba al hermano es decir que soy su chofer. No, es mi chofer. No es cierto. Me hace el favor de darme un ride. Muy amable. Y es lo único que recuerden. Ya lo demás, bórrenlo. Eso es lo único que nos interesa. Bueno, pues en esta mañana, en esta tarde, perdón, vamos a estar meditando, ¿verdad?, en lo que es un hecho tan importante, ¿verdad?, que es la médula, es la columna vertebral del cristianismo, y que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, así, no tendría ni razón de que estuviéramos aquí ahorita, hermanos. No tiene ninguna razón, de verdad. Dice Pablo, dice, vana sería nuestra fe. Y es más, diríamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Disculpa. No tiene razón de ser. Se reúna, vaya, sería ilógico. El cristianismo se volvería lo que es común, lo que son las otras religiones. Le llenarían de muy buenos consejos prácticos, como las demás religiones, pero de ahí no pasaría. ¿Sí? Y viviríamos una vida sin propósito, que es lo peor. Bueno, pues en esta mañana, en esta tarde, yo insisto que es mañana, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, de verdad te damos gracias porque tú nos reúnes en tu nombre. Gracias, Señor, porque no nos reunimos en nombre de un hombre muerto o alguien que es una tradición, sino en el único Dios vivo y verdadero. Alabado y glorificado sea tu nombre. Y ahora que nos das oportunidad, Señor, de meditar en este acontecimiento, ayúdanos de verdad, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas. El saber, Señor, que tú has resucitado, Señor, y que eso trae consecuencias directas a nuestra vida. Alabado y glorificado sea tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues antes de iniciar este estudio, hermano, quisiera recordar un poco acerca, no sé si ustedes han oído hablar del pastor Jonathan Edwards. Es un hermano que, si han escuchado sus predicaciones, es muy claro y es muy evidente, ¿no? Y nos dice claramente que es lo que nos presenta a un Dios justo y santo. ¿Qué quiere decir con esto de que es un Dios justo? Un Dios justo es aquel que no aborrece al que hace pecado. Y un Dios santo aborrece lo que es pecado. ¿Y qué nos quiere decir con esto, hermanos? Que aquellos que no se han acogido a la misericordia de Dios lo estarán lamentando eternamente. Hay una predicación de este hermano, creo que ustedes se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Dicen que cuando este hermano predicó esto, que salieron corriendo, ¿verdad?, con él y dijeron, ¿qué vamos a hacer, no? Porque pensaban que se iba a abrir en ese momento la tierra y se los iba a tragar, así como le pasó a Coré, ¿sí?, cuando se rebeló contra Moisés, ¿sí? Esto nos habla acerca de por qué él habló acerca de lo que están sufriendo y estarán sufriendo aquellos que rechazaron la misericordia de Dios, es decir, el Evangelio. Porque no hay ningún nombre dado a los cielos, debajo de los cielos, en que podamos ser salvos. Y es a través de Jesucristo. Y este hombre, de verdad, cuando oigo sus predicaciones, de verdad digo, sí, ahorita se espantan de que nomás les mencionamos infierno. Imagínense que él describía lo que estaba, tal parece que lo estaba viendo así vívidamente. Y lo hablaba bíblicamente. Ustedes han leído, creo que la parábola de el rico y el Lázaro. ¿Y qué pasó con el rico cuando murió? Enseguida que cerró sus ojos aquí, dicen que estaba en una llama de fuego y estaba siendo castigado y eternamente, hermanos. Y lo que es peor, eso nomás es como diríamos los separos, porque posteriormente va a tener que enfrentar un juicio delante de Dios y va a ser lanzado al lago de fuego.
junto con Satanás y sus ángeles. Esa es una advertencia muy clara, hermanos, porque siempre pintamos así, nos pintan un Dios muy bonachón, ¿sí? Casi Santa Claus, ¿sí? Como que nos está rogando, entren al cielo, ¿no? Miren, ya preparé, como que casi. Ese Dios no es bíblico, hermanos. Dios es justo y santo. Y precisamente viendo la condenación a la cual estábamos nosotros condenados, hermanos, porque todo hombre que nace ya es condenado. No hay salvación para él en ningún otro nombre. ¿Sí? Está destinado a esta condenación eterna. Porque Dios no tolera el pecado. La Biblia misma nos dice que aborrece al pecado y al pecador. No hay ninguna resquicia de que, bueno, pues, híjole, pues pásale. Decía un pastor, dice que nomás nos va a dar nuestros coscorrones y van a decir que pase. Imagínense esa predicación, ¿no? A ese grado hemos llegado, ¿no? De pintar a Dios así como que, pues, muy permisivo, ¿no? O sea, puedes hacer lo que quieras, vivir como quieras. Adelante. Ese no es un Dios bíblico, ese no es el Dios que marca la Biblia. Él dice que te va a lanzar al lago de fuego si no te sometes a lo que Él dice. Y cuando lanzares, no le va a temblar la mano, ¿verdad? Ay, te mando, no, vámonos, ¿sí? Porque no te sometiste a lo que yo quiero. No me obedeciste. Señor, pero si yo estaba ahí en Palermo, acuérdate, hasta el hermano Edgar me conocía muy bien, pues sí. El hermano Edgar fue salvado por misericordia, eso no quiere decir que por eso tú también. Así que, hermanos, tengamos muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque como decía este mismo Jonathan Edwards, hay la necesidad de ver nuestra desdicha a fin de ver la considerable misericordia de nuestro Dios. De verdad, Señor, qué misericordioso es, porque nos brindó por medio de nuestro Señor Jesucristo la oportunidad de estar con Él, junto a Él, gozar de todas sus maravillas, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de verdad, hermanos, no se hubiera logrado si Jesucristo no hubiera resucitado. Por eso es tan importante la resurrección, porque ¿qué hubiera pasado? Y ustedes lo pueden leer con los caminantes de Maús. ¿Cómo iban los caminantes de Maús? Tristes, desconsolados, decían, cuando se acercó al Señor Jesús y venían platicando, y pues sí, fíjate que se levantó un gran profeta, que hizo muchos milagros, lo crucificaron. Hasta ahí quedaba su esperanza. Y luego decían, y unas mujeres, ¿verdad?, que fueron y vieron que la tumba estaba vacía, porque en ese entonces el testimonio de la mujer no valía. Como diciendo, chisme que va a hacer. Y ahí van los dos caminantes tristes. Por eso fue que se acerca al Señor Jesús, ¿verdad? Y les empieza a hablar. Pues esa es la triste realidad que estuviéramos viviendo nosotros, hermanos, si Jesucristo no hubiera resucitado. Si Jesucristo hubiera quedado en la tumba, pues estaríamos relatando, ay, pues fíjate que fue un gran hombre y esto, hasta ahí nos quedaríamos. Por eso la importancia, hermanos, de que el Evangelio, ¿verdad?, que depende totalmente de la resurrección. Por eso vamos rápidamente a ir analizando un poco los primeros 11 versículos de Corintios, Primera de Corintios, que nos van a hablar acerca de las evidencias, las consecuencias derivadas, ¿verdad?, que fortalecen nuestra confianza, ¿verdad?, en este hecho maravilloso. Así que nos leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, primer evidencia o primer consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en los primeros 2 versículos. Precisamente Pablo les recuerda, dice, así los declaro hermanos. Es decir, le está hablando, cuando dice hermano, le está hablando a la iglesia. Acordémonos que la iglesia es el conjunto de creyentes, el grupo de personas que han creído en Cristo. No le está hablando a cualquier persona, ¿sí? Le está hablando a la iglesia y les recuerda, ¿verdad?, el mensaje que no tiene vigencia. No es un mensaje, ¿verdad?, que dice, bueno, pues esto es válido para... No, es para todos, es universal, ¿sí? Dice que al ser anunciado, es decir, escuchado, Pablo lo anuncia, ellos lo escuchan, ellos lo aceptan y perseveran en él, nos hace formar parte de la iglesia. Hermanos, este evangelio que depende de la resurrección de Jesucristo. Este mensaje, como volvemos a lo mismo, ¿verdad?, no tendría vigencia, no tendría valor si Jesucristo no hubiera muerto. Lo mismo, como les digo, la iglesia pues no tendría ninguna razón de ser, ¿verdad?, el estarnos aquí reuniendo, ¿verdad?, si Jesucristo no hubiera resucitado. Este mensaje de resurrección, dice, trae salvación al alma, claro, con una condición que el mismo Pablo dice, ¿sí?, siempre y cuando la fe sea genuina, la cual se muestra con perseverancia, ¿sí?, a semejanza de la semilla que cayó en buena tierra, ¿sí? Bueno, aquí se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia en este caso para que fuera la tierra, perdón, la semilla produjera? La buena tierra, el terreno. Así nuestro corazón, ¿sí? Si nuestro corazón verdaderamente recibe esa palabra, y hay algo bien importante, produce. Acuérdense ustedes que la buena tierra, que dice, produjo al 30, al 60 y al 90. Si no produce, está muerto. Así que es muy importante, por eso dice Pablo, recuerda, ¿verdad?, esto esa es la perseverancia, ¿sí? La gracia que recibimos nos transforma para servir al Señor y no para seguir viviendo vanamente conforme a nuestra antigua naturaleza humana. Les digo, hermanos, esta es tan importante, ¿verdad?, que precisamente, ¿qué nos dice para que seamos salvos? ¿Qué mensaje debemos de creer para que seamos salvos? Vamos rápidamente a Romanos 8, 10, 8 y 9, ¿sí? ¿Qué nos dice Romanos 10, 8 y 9? Este es el mensaje que debemos de creer, ¿sí? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál será la consecuencia? Será salvo. Ahí está la importancia de la resurrección. No que en esto es lo que debemos de creer, ¿verdad? Precisamente es lo que nos dice, ¿verdad? Será salvo. Lo indispensable de la resurrección del Señor Jesús para nuestra salvación y transformación. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo recuerda este mensaje de salvación? ¿Por qué les dice a estos hermanos y asegura con certeza plena la salvación de una condenación eterna? ¿Por qué Pablo es tan, digamos que repetitivo en este mensaje, verdad? Porque este mensaje, hermanos, no lo recibió de fuentes humanas. Él no fue instruido. Se lo transmitió directamente Jesucristo resucitado. Como lo dice en Gálatas 1:12, vamos rápidamente a Gálatas 1:12 y vamos a ver que este mensaje, ¿sí?, lo recibió directamente del Señor Jesucristo, ¿sí? Gálatas 1:12 nos dice de la siguiente manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. 11, ¿sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Aquí está lo importante. ¿Por qué Pablo asegura que este mensaje es el único de salvación? Porque lo recibe de un Cristo resucitado. ¿Sí? No fue instruido por el apóstol Pedro o algo así, como después lo vuelve a comentar, ¿verdad? Dice que en el versículo 22 y 23 pueden ver que Pablo no era conocido de vista, sino que en ese tiempo sí solamente lo escuchaban, ¿verdad? Decían, aquel que persiguió a la iglesia ahora está predicando. ¿Sí? Es decir, no tuvo contacto con los apóstoles. Y acuérdense muy bien que los evangelios aún no se habían escrito. No es como nosotros, ¿verdad? Que ahora, pues yo leo el evangelio de Mateo, de Marcos. No estaba. Pablo recibió esta revelación directamente de un Cristo resucitado. Por eso Pablo asegura y dice así: si ustedes creen en este evangelio y perseveran en él, son salvos. Y si no, están condenados. Aquí no hay, ¿sí?, no hay intermedios, ¿sí? O crees, bienaventurado. No lo crees, estás condenado. ¿Sí? Pablo por eso es muy terminante y todos los apóstoles así son. ¿Sí? Si lo crees, bienaventurado. Si no lo crees, pues lo estarás lamentando eternamente. ¿Sí? Este es el evangelio, ¿verdad? Por eso que también atacaban a Pablo, ¿verdad? Por eso escribe toda la segunda carta a los Corintios, defendiendo su apostolado. Porque muchos oían, ¿verdad? Decían, es que Pablo, ¿quién sabe de dónde sacó ese evangelio? ¿Sí? Pablo ni es apóstol. ¿Quién le dijo eso? Mas sin embargo, podemos ver, ustedes pueden leerlo, ¿sí?, presente ahí en Gálatas, que su apostolado lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Pablo era un fiel testigo, ¿verdad?, de la resurrección. ¿Sí? Bueno, este es lo que leemos con respecto a los dos primeros versículos, ¿verdad? Por eso la existencia de la iglesia. También tenemos el testimonio de las Escrituras. Lo leemos siguiendo la lectura en 1 Corintios 15 y en los versículos 3 y 4. Y podemos ver, ¿verdad?, ahí que el mensaje que recibió por revelación directa del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día,
Y la frase que se repite ahí es conforme a las Escrituras. ¿Sí? Todo Cristo vivió, murió y fue sepultado y todo conforme a las Escrituras. Esto es algo de verdad para meditar, ¿verdad? Algo que dicen, bueno, ¿cómo es posible, verdad? Pues el Señor precisamente dice que a semejanza cuando el Señor explicó a los caminantes de Emaús y cómo hizo que ardiera los corazones de ellos, así Pablo fue instruido por un Cristo resucitado. ¿Qué decían los caminantes de Emaús? Cuando después de que vieron que era el Señor Jesús quien les iba instruyendo, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos a Jesús? Precisamente así Pablo, ¿no? Yo creo que escuchaba del Señor y él instruido, ¿verdad? Porque Pablo no fue un ignorante, ¿verdad? En del Antiguo Testamento, ni nada. Y al escuchar dice que precisamente leemos en Lucas 24, 27 cómo menciona a estos dos. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Eso lo leemos en Lucas 24, 27, ¿verdad? ¿Sí? Acerca de estos dos caminantes. ¿Sí? Cómo el Señor utilizó desde el Génesis hasta Malaquías para demostrar lo que de él decía. ¿Sí? Y precisamente se repite, ¿verdad? Les decía, se repite esta frase de conforme a las Escrituras. La muerte y resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento, realizada con exactitud por Jesucristo. Y ejemplo, ¿verdad? Tenemos escritos de Job, de Moisés, de los Salmos, de Isaías, de Jonás, ¿sí? Luego, posteriormente, las epístolas de los apóstoles, en sincronía total, confirman y certifican estos eventos trascendentales para tener la plena seguridad de nuestra salvación. Por eso les digo, ¿no? El evento de la resurrección, ¿sí? Estaba desde Génesis hasta Malaquías, permeaba. Y si leemos el Nuevo Testamento, ¿sí? Ustedes pueden ver, ¿sí? Que siempre mencionaban la resurrección de Jesucristo. Precisamente a Pablo, ¿verdad? Mucha gente lo despreciaba por eso. Ustedes pueden leer que cuando estaba en Atenas y cuando empezó a mencionar de la resurrección de los muertos, es que en ese momento se levantaron los atenienses y dijeron, ¿sabes qué? Después te oímos. Despreciando, ¿verdad? Ese evento tan trascendental para nosotros. Y Pablo, en sus defensas contra aquellos gobernantes de Roma y todo ello, siempre mencionaba la resurrección de Jesucristo. Pueden leer ustedes los apóstoles también y mencionan la resurrección de Jesucristo. Este hecho es trascendental, les digo, hermanos. Bueno, pues siguiendo la narrativa de estos versículos, tenemos el testimonio ahora de testigos oculares, testigos que tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad de ver directamente, ahora sí que en vivo, cuando el Señor, ¿verdad?, resucitó. Y aquí vemos claramente, primeramente menciona a Pedro en el versículo 5. ¿Sí? Aquí es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Este hombre Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue un líder arrepentido. Pedro, ¿qué decía, verdad? Señor, yo no importa que yo voy a estar ahí siguiéndote. Y después se enfrentaba a una mujer que le decía, tú andabas con Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? Negó, y dice que en unos evangelios dice que hasta maldijo. No, yo no lo conozco, ¿no? ¿Y por qué Pedro después se levanta de una multitud de 3,000 gentes y empieza a predicar? Porque ya había tenido un encuentro, ¿verdad?, con el Cristo resucitado, ¿sí? Precisamente la gracia que sobreabunda a todo pecado. Eso es lo maravilloso de este Cristo. El Señor, a pesar de que somos infieles, a pesar de que cometemos errores, el Señor nos levanta, ¿verdad? Nos dice, vámonos.
Este es el Cristo resucitado. Luego dice que se presenta ante otro grupo llamado los 12 apóstoles. Este era el nombre oficial de este grupo. Ellos iban a escribir la doctrina de donde nació la iglesia. Lo pueden leer ustedes en Hechos 2:42, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Ellos iban a poner, ciertamente Cristo puso el fundamento, ¿verdad? ¿Sí? Pero ellos iban a seguir construyendo y sobre esa base es la que nosotros tenemos nuestra fe, la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Y precisamente, hermanos, uno de los requisitos, vamos a leerlo en Hechos 1:22, cuando iban precisamente a buscar un sustituto para Judas. ¿Sí? Fíjense cuál es el requisito que piden, ¿sí? Para que vean la importancia que había de este hecho. 1:22 de Hechos nos dice la siguiente manera, ¿sí? Hechos 1:22 nos dice que estos eran los requisitos para aquel que iba a sustituir a Judas. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno que sea testigo con nosotros de ¿qué? De su resurrección. Esto es por eso tan importante, la resurrección de nuestro Señor. Si no hubiera sido testigo, no hubiera sido admitido en este grupo. Ahí, ¿verdad?, cayó la suerte sobre Matías, ¿verdad?, esta persona, ¿verdad?, y fue contado entre los 12. ¿Sí? Bueno, luego dice que apareció a más de 500 hermanos. Después de mencionar testigos de calidad, ahora es en cantidad. Muy probablemente este encuentro fue en Galilea, de acuerdo a Mateo 28:16, ¿verdad?, que ahí el Señor les dice que el Señor va a aparecer allá en Galilea. ¿Y por qué Pablo los conocía? ¿Saben por qué Pablo conocía tal vez algunos de ellos? Porque los persiguió. Y Pablo, cuando los perseguía, lean cómo los hacía. Dice que los asolaba. Dice que entraba a las casas y decía blasfema, ¿sí? Su fervor, ¿verdad?, cuando perseguía no era de que dijera, bueno, pues ya te llevo a la cárcel. No. Dice que a muchos de ellos los metió a la cárcel y dice que los asolaba. Esa palabra es de que los castigaba, ¿sí? Y yo creo que muchos decían, no, yo no voy a echar atrás mi fe en un Cristo resucitado. Por eso es que Pablo muy probablemente conocía a algunos de ellos, ¿verdad? Por eso decía, algunos de ellos ya fallecieron, ¿sí? Mas sin embargo, ¿sí?, estos hombres, ¿verdad?, fueron 500, ¿verdad?, que eran testigos, ¿verdad? Después apareció Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Su hermano, ¿verdad?, testigo familiar, ¿sí? Leemos en Juan 7:5 que dice que no creía, era uno de los que no creían. Santiago el incrédulo es transformado por la resurrección, como dice en su carta. ¿Cómo se presenta en su carta? No como el hermano de Jesús, sino como el siervo de nuestro Señor Jesucristo. Así se presenta Jacob. Reconocía quién había resucitado, el Cristo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Luego dice que se le apareció a todos los apóstoles, y leemos en Lucas 1:3 que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto no fue una imagen, no fue una aparición, ¿sí?, sino claramente el Señor se presentó, dice, con pruebas indubitables. Lo vieron al Señor comer, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Tomás que dijo? Si no meto mi mano en el costado, no voy a creer, ¿sí? No fue algo así, ¿verdad?, una alucinación, sino verdaderamente Lucas dice se presentó con muchas pruebas indubitables, ¿sí? Bueno, este hecho narrado es contundente, destruye por completo cualquier mentira o teoría o imaginación. Y ustedes pueden leer también en 1 de Juan 1:11 que dice que este es el testimonio, ¿verdad?, del cual dicen nosotros oímos
Lo tocamos, palpamos, contemplamos, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Para que evitemos, ¿verdad? Que de repente se le apareció, ¿verdad? Como ahora, no, ¿sí? Una imagen por ahí, no, ¿sí? Sino claramente, ¿verdad? En Primera de Juan nos dice que tuvieron esa oportunidad de tener esa comunión con ese Cristo resucitado. ¿Sí? Luego, por último, dice, se presenta en los versículos 8, 9 y 10, ¿a quién se presenta? A Pablo. Pablo ahí, ¿verdad? Él dice, bueno, yo soy un homicida de cristianos que por la gracia de Dios fue transformado en apóstol. Uno nacido fuera de tiempo, es decir, un abortivo. Jesús resucitado ya había ascendido al cielo. El último en haberlo visto cuando iba camino a Damasco, respirando amenazas de muerte, ¿sí? La gracia sublime que Dios transforma radicalmente, inmerecidamente. ¿Cómo puede ser posible este cambio tan radical en una persona así? Más que viendo a un Cristo resucitado, ¿sí? Bueno, y siguiendo con el versículo 11 tenemos que el testimonio de un mensaje común, como ya les decía, ¿verdad? Ya sea él o sean los apóstoles, ¿sí? Así predicamos, uniformidad de los testigos verdaderos. Todas sus predicaciones tenían certeza plena del evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y sus consecuencias de no creer en la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, bendición para el creyente, pero condenación eterna al incrédulo. Aun cuando haya declarado creer en la resurrección de Cristo, la gracia derramada inyecta vida para servir a Cristo y no quedarnos pasivos e indiferentes a este incomparable suceso. Posteriormente vamos a ver esto. ¿Qué implica para mí, hermanos, el hecho de que Cristo haya resucitado? Y Pablo nos va a comentar respecto a esto. No podemos quedar indiferentes, hermanos. No podemos decir, bueno, pues sí, Cristo resucitó. Qué bueno, ¿verdad? Esto va a traer implicaciones muy fuertes a nuestra vida. ¿Sí? Podemos seguir analizando, ¿verdad? Los demás versículos, ¿verdad? Acerca de cómo Pablo menciona, ¿verdad? Temas basados en el hecho irrefutable de la resurrección de Jesucristo. La existencia ahí claramente, ¿verdad? De vida después de la muerte. Los eventos que sucederán en la resurrección de los muertos, ¿sí? Con qué cuerpos van a ser resucitados, totalmente glorificados, ¿sí? Cómo los que durmieron serán transformados y nosotros seremos transformados, ¿sí? Aquí Pablo, ¿verdad? Los siguientes versículos pueden ustedes leyendo y nos da más o menos una idea de todo lo que va a pasar. Claro, quedan muchas preguntas, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, ¿con qué cuerpo? ¿Con qué lenguaje nos vamos a comunicar? ¿Cómo será mi cuerpo? Así, altos, chaparros, ¿cómo seremos? Eso, lo único que sí nos dice Pablo, ustedes van a resucitar. ¿Cómo voy a reconocerlos? Porque ustedes tanto yo como ustedes, si hemos creído en Cristo, dice, seremos con un cuerpo glorificado. ¿Con qué cuerpo? ¿Cómo los vamos a reconocer? Todas esas son preguntas, ¿verdad? Que quedan, pero Pablo aquí de alguna manera nos da una idea, ¿verdad? Pero eso no es lo importante, hermanos. Lo importante es, si yo realmente creo genuinamente en la resurrección de Jesucristo, ¿qué actitudes voy a mostrar en mi vida? ¿Cómo lo voy a mostrar en mi vida, hermanos? ¿Sí? Y para eso quisiera que nos fuéramos rápidamente a los últimos versículos de este capítulo. En el capítulo 15, del verso 51 al 57, bueno, hasta el 58 vamos a leer y precisamente nos dice acerca de esto. Vamos a leer precisamente 15:51. Nos dice la palabra de nuestro Dios. He aquí, digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto, hermanos, lo quisiera ligar, vamos a leer rápidamente también a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a ver que Pablo describe de alguna manera esta misma situación en los versículos vamos a leer a partir del versículo 15. Dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí quisiera yo que les hice leer esta parte. ¿Qué diferencia hay un poquito con respecto a lo que menciona en Tesalonicenses y en Primera de Corintios? Aquí Pablo, ¿cómo escribe? Como si Pablo fuera a ser partícipe de este evento. No dice, bueno, si ustedes que alcancen, o los que lleguen a alcanzar, pues ahí serán transformados. Dice en Tesalonicenses, dice: nosotros que no precederemos, habremos quedado, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo con voz de... ¿Con qué expectativa estaba esperando Pablo este evento? Como si ya fuera a suceder, no sé, mañana, al rato, ¿sí? Con esa expectativa, hermanos. Por eso les digo, hermanos, ¿qué expectativa hay para ustedes? Hermanos, lo que estamos creyendo no es un cuento, no es una ilusión, sino es un evento que se va a realizar, que tu cuerpo va a ser transformado. Y lo más hermoso, hermanos, como decía Michelin, lo hermoso va a ser cuando veamos nuestro cuerpo glorificado, si es que ya morimos, y poder voltear a la tumba y decir: la tumba está abierta, y fíjate con un cuerpo glorificado. Esto va a ser hermoso, hermano. Por eso Pablo termina alabando al Señor y dice: sorbida es la muerte, es decir, tragada, destruida es la muerte por la victoria de la resurrección. Tenemos esa esperanza, hermanos. Por eso dice Pablo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Por qué para un creyente, por qué la muerte es ganancia? Porque ya no hay dolor, hermanos. Es el inicio de algo increíble. No es una experiencia, ¿verdad?, como el incrédulo, ¿verdad?, que tristemente, ¿verdad?, aunque digan, a mí me duele mucho cuando dicen que en paz descanse. Estará descansando en paz. Dice que estará en terribles dolores. ¿Sí? No. Por eso muchas veces, hermanos, ¿sí? Cuando es muy diferente, ¿verdad?, cuando se muere un hermano en Cristo, decimos: sí, ahorita estará gozando, ¿verdad?, está mejor que yo, ¿sí?
Triste para aquellos que se mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Estarán lamentando. Y de verdad, hermanos, he escuchado testimonios de gente incrédula que se ha muerto y llorando se van a la muerte. Por eso, hermanos, de verdad, hermanos, Pablo nos dice, es una victoria. Ahora la muerte ya no hay dolor. ¿Cuál era el dolor que causaba? El dolor era cuando se iba con pecado. Ahora nosotros nos vamos sin pecado y nos vamos a algo. ¿Cuál era la ley? La ley decía, por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora la ley ya no le tememos, hermano, porque hubo alguien que ya cumplió la ley y que ahora nos imputa, nos pone, dice, él ya pagó, yo ya pagué por él. Así les digo, ¿no? Todos somos pecadores, todos, y delante de Dios todos somos culpables, no hay ninguno. El único detalle es que yo tengo un abogado que va a levantar la mano, va a decir, sí, efectivamente Juan Salazar era de lo peor, pero yo pagué por él, y aquí están las marcas. Señor, gracias, y qué misericordia tuviste. ¿Quién era yo? ¿Qué te fijaste en mí para que pudiera yo ser sabio? Yo tenía que estar allá, condenado eternamente. Y eres justo, Señor, porque aunque se hubiera perdido toda la humanidad, el Señor sigue siendo justo y santo. Mas sin embargo, Él, como les digo, esa mano la metió en el drenaje y me sacó de ahí. ¡Qué misericordia! Señor, gracias de verdad. Por eso vivimos con esa expectativa, hermanos, y cada día es un día menos. Recuerdo también una frase del hermano Washer que decía, cada día más débil, más cansado, pero más cerca de la gloria de Dios. Cada día es un día menos. Señor, ya sea que vengas o que pues ya me digas, ¿sabes qué? Hasta aquí quedaste. Está bien, gloria a Dios, y de verdad, sí. A ver algo tan maravilloso. Esa es la expectativa, hermanos. Con esa expectativa debemos de vivir día con día. Por eso dice, una victoria que nos da, no que nos va a dar, o que nos da día con día. Tenemos esa victoria y decimos, Señor, pase lo que pase ya. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis dice, ven pronto, Señor Jesús. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. ¿Sí? Luego nos dice en el versículo 58, por último, dice, fíjense qué hermosas palabras aquí. Ahora sí que ahí el apóstol Pablo, creo que podemos poner, ¿verdad? Ahí nuestros nombres aquí. Así que, hermanos míos, amados de Tecama, de la unidad de Palermo, estad, ¿qué dice? Firmes y constantes, creciendo en la obra. ¿Sí? Y fíjense aquí algo hermoso, ¿sí? Del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo el Señor ni lo va a tomar en cuenta. No es en vano. No es en vano. Leemos, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? Dice que ni un vaso de agua fría dado en su nombre perderá recompensa alguna. Trabajo más sencillo. Hermanos, esto es lo bueno de estos grupos, que son pocos, pero no se necesita que sean multitudes, como les he dicho, que sean verdaderos ejércitos del Señor, verdaderos guerreros del Señor, que puedan ir y decir, en tu nombre, Señor, y vamos a ir a anunciar que Cristo resucitó. Y esa oportunidad de ir con los vecinos y decir, ven, te invito, escucha, tú tienes una necesidad, Dios no necesita de ti,
Tú sí tienes una necesidad de Dios. Esto es lo maravilloso. Por eso, hermanos, de verdad, es un privilegio, de verdad, cuando el Señor nos abre una oportunidad para trabajar. Y aquí dice que creciendo en la obra. ¿Esto qué nos dice, hermanos? Que ese es el dilema del cristiano. Ya no que va a ser entre lo bueno y lo malo, sino que va cómo hago más y mejor las cosas. Ya no es, ay, ahora, ¿cómo puedo ayudar, hermanos? ¿Cómo puedo crecer? ¿Sí? Aunque sea cargarle la Biblia al hermano Edgar, ¿verdad? Vamos a hasta eso el Señor nos va a recompensar, hermano. Por cuanto se lo hiciste a esto de uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que, hermanos, animémonos. No creemos en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. Y que lo más maravilloso, no tan solo nos va a salvar, nos va a glorificar, sino que todavía nos va a premiar. Imagínense. Yo a veces digo, ay Señor, cuánta misericordia. Misericordia tras misericordia. Ciertamente todos vamos a ir a juicio. Todos, los incrédulos y los creyentes. La única diferencia es que los creyentes van a ser para premiación y los otros van a ser para condenación. Bueno, hermanos, pues con esto les dejo y de verdad les animo, ¿verdad?, que sigamos con esta firmeza, con esta constancia que nos dice el apóstol Pablo. Alabemos a nuestro Dios.